¿Alcanza con una macroeconomía estable y equilibrada para impactar positivamente en los sectores más vulnerables, en la gente que está en niveles de pobreza muy preocupantes? ¿O hay que también encarar una política social? ¿Cuán fuerte o cuán débil ha sido la política social del gobierno de esta presidencia de Milei en su primer año y pico de gestión, sobre todo un gobierno que descree la justicia social? ¿Qué hay para observar de países vecinos? Por ejemplo, Chile versus Uruguay. Dos ejemplos contraintuitivos muy interesantes. El Chile neoliberal, que logra resultados muy destacables en reducción de la pobreza y de la desigualdad, y la socialdemocracia uruguaya, que también logra efectos casi los más destacados de la región, con un capitalismo vibrante, esa socialdemocracia. Bueno, vamos a hablar con el experto argentino que más conoce de estos temas. Me refiero a Andrés Schipani. Andrés es doctor en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley, es profesor de la Universidad de San Andrés y es investigador del Centro de Investigación Centro de Investigación y Acción Social, CIAS. Muchísimas gracias, Andrés, por estar hoy en la repregunta. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Andrés además viene estudiando el tema del mapeo de las políticas sociales y en 2021 publicó junto a Rodrigo Sarazaga y Laura Forlino el mapa de las políticas sociales en América Latina, que acaba de actualizar con un mapeo de la política social de la presidencia de Milei. Andrés, ¿alcanza con la macroeconomía estable o también son necesarias políticas sociales para revertir los indicadores preocupantes de pobreza o de desigualdad? Bueno, la experiencia internacional y local nos muestra que la macroeconomía estable es una condición necesaria para bajar la pobreza. Si vos ves, por ejemplo, el caso de la Argentina, los grandes picos de pobreza se dan en procesos de hiperinflación, como el 89, o de inflaciones muy alta, como es el caso o fue el caso del último gobierno de Alberto Fernández. Entonces, sin eso es muy difícil combatir la pobreza monetaria, pero con eso solo no alcanza. Dijiste pobreza monetaria. El gobierno subraya como un gran logro, y lo es, la baja de la pobreza medida por ingresos. ¿A esa pobreza, eso es pobreza monetaria tal como lo planteas? Claro, eso solo mide si una familia está por arriba o abajo de una línea, una canasta básica total, que es lo que se requiere para tener una vida, digamos, más o menos digna, ¿no? Pero eso es algo mucho más chiquito que inclusión social, que es la palabra que creo que utilizaste antes, ¿no? O sea, que vos tengas un trabajo estable, formal, con derechos, que puedas estudiar, eh, que tengas una vivienda en condiciones dignas. Todo eso no lo mide la pobreza monetaria, ¿no? Tenemos otras medidas como pobreza estructural, por ejemplo. Entonces, para la pobreza monetaria, la baja de la inflación es muy importante para resolver todos los otros problemas vinculados a la integración al mercado de trabajo, a la mejora de las condiciones de las viviendas, de los hogares populares. Eso va completamente por otro lado y te adelanto, eso requiere bastante inversión pública. Y eso va por el lado de la política social. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se ha comportado la inversión social o el gasto social, como quiera, cada uno quiera verlo, durante esta presidencia, estos meses de presidencia de Javier Milei, un gobierno que ha destacado y ha subrayado que invierte en aguachi, tarjeta alimentar, como parte central de su política social? ¿Podrías describir cómo se ha comportado ese rubro? Bien, no, lo escribo. Te adelanto, ese argumento es parcialmente cierto, parcialmente no. A En ver. general, el gasto en política social se recortó en el año 2024 14% en términos reales, es el ajuste en el gasto social más grande del siglo XXI, sin contar la contracción post-pandemia. Para que te des una idea de magnitud, es mucho más grande que el ajuste en la época de Macri, 2018-19, con la crisis, en la cual se ajustó 9% en 2 años. Ahora tenemos casi 15% concentrado en un año. Dentro de ese cambio en el gasto hay ganadores y perdedores. Dentro de los ganadores están sin duda los niños. La inversión en políticas para niños aumentó también casi un 14% en términos reales, sobre todo por aumento de la UH, no tanto del alimentar. El alimentar Claro. en realidad bajó porque
a diferencia de la UH, no está ajustada por la fórmula de movilidad jubilatoria. Pero en su conjunto la política para niños aumentó por el extraordinario aumento de la UH, que si lo mirás año contra año creció 47%, pero si lo mirás noviembre 23, último año, mes de Alberto Fernández, contra noviembre 24, que es la medida que más usa el gobierno, ese aumento es casi el 100%, o sea, es muy importante. Ujú. ¿Logró ganarle a la inflación? ¿Es un crecimiento en términos reales? Sí, totalmente, totalmente. Estamos, Ujú. para que te des una idea, en la UH, o sea, en promedio estamos una UH que es 23% más alta que la que se pagaba con Alberto Fernández e incluso 10% más alta que la que se pagaba con Cristina Fernández de Kirchner, la creadora de la UH. O sea, estamos en un momento, en términos de prestación, muy bueno de la UH. Eh, Eso es monto por beneficiario. ¿Aumentó también la cantidad de beneficiarios de la No UH? mucho, no, no mucho. Ujú. Lo que hubo sí fue en alimentar, si bien el gasto total bajó, porque, como te decía, el alimentar no se ajusta por inflación, sí lo que hubo algo muy bueno es que se aumentó la cobertura del alimentar. La alimentar la cobraban hasta hace poco solo los jóvenes de hasta 14 años, perdón, niños o jóvenes hasta 14 años, a diferencia del AUH que lo cobran siempre hasta 18 años, hasta 17 años, perdón. El gobierno aumentó la cobertura del alimentar hasta los 17 años para emparejarla con la AUH, eso hizo que 700.000 nuevos jóvenes entren, eso es bueno. Todavía no lo vemos en los números de inversión porque entraron tarde en el 24, pero eso es Ujú. bueno. Antes, con el potenciar era básicamente 4 veces la UH. Ujú. Una familia vivía del potenciar, mucho más que la UH. Hoy la UH es 16% mayor que, que un potenciar, o sea que los planes de cooperativa que antes eran un ingreso central, hoy son un ingreso bastante marginal con las familias, en las familias. ¿Quiénes son, Andrés, los perjudicados en términos de esta composición del gasto social? Si bajó tan contundentemente, evidentemente no es por la UH y la tarjeta alimentar que aumentaron en términos reales o relativos. O, ¿qué otros rubros en realidad bajan ese gasto? Bien, ahí los grandes perjudicados del recorte, se habla mucho de los jubilados, ¿no? Como en los medios, como el sector más perjudicado, pero en realidad, si vos mirás del total del ajuste, se hace mucho más en jóvenes y adultos que en ancianos. Eh, si vos dividís el gasto por grupos etarios, 2 de cada 3 pesos del ajuste fueron a programas de jóvenes y adultos, y 1 de cada 3 a jubilados, digamos, vulnerables. ¿Y eso por qué? Bueno, centralmente porque hubo un corte muy importante en el Progresar, que cayó un 63% en inversión en términos reales, y también un recorte muy fuerte de los planes de cooperativa, que cayeron un 60% la inversión, ¿no? O sea, ahí el recorte fue fenomenal. En relación a los planes cooperativos, bueno, han sido un objetivo político a atacar y a cuestionar por parte del gobierno. En relación al progresar, ¿cuál es la lógica para decidir bajar el gasto en ese rubro? Porque es un rubro que afecta directamente a los jóvenes, que en buena medida son votantes de Milei, ¿no? Varones, jóvenes de muchos de sectores populares. Es muy interesante, ahí no lo sabemos del todo. Lo que sí sabemos, por conversar con diferentes funcionarios, es que se ha hecho muy difícil, pasan dos cosas. A ver. Se hace muy difícil, se ha hecho mucho más difícil la inscripción, o sea, la inscripción se abrió por periodos más cortos, muchas veces se caía la página de la inscripción, entonces eso hizo que muchos menos jóvenes se inscribieran al Progresar. O sea, lo que vos ves, cuando vos ves la caída de la inversión del Progresar, se da mitad por la caída del beneficio, pero mitad porque hay menos jóvenes. Entonces, creo que eso tiene Ajá. que ver en parte por problemas de inscripción y en parte porque al ser más bajo el monto, eh, hay menos incentivos a ingresar. Ahora, Claro. te tiro otro dato, porque es A ver. interesante. En otro estudio que se hizo en el CIAS, de Daniela Hernández, María Victoria Anuati y Gonzalo Elizondo, que hicieron un estudio sobre jóvenes,
y muestra que el 63% de los jóvenes eh, no tiene progresar, de jóvenes que son elegibles. O sea que hay alguna razón por la cual esa No, política pública, sí, no quiere el plan progresar, el programa progresar. ¿Eso es lo que dijiste? no lo sabemos, no lo reciben, sabemos que no lo Ajá. reciben. No sabemos si es porque no lo quieren, porque lo Ah, solicitaron y no se lo dieron, pero lo interesante es que tenemos una política que está destinada a una población y cuando vos vas a los barrios populares, los que están más abajo, la mayoría de los jóvenes que es elegible no lo tienen. Andrés, ¿en qué consiste el progresar y qué tipo de condicionalidad tiene y qué tipo de beneficio tiene? Bueno, en general es una beca educativa que se da a jóvenes mayores de 16 años para, en términos de terminal educativa, para que vos puedas terminar o la secundaria o la universidad o a veces capacitarse en algún otro tipo de oficio. Y en general tu familia tiene que ganar abajo de 3 salarios mínimos para poder, o sea que es un programa que va a los sectores bajos y medio bajos. Claro. Ahora, ¿de cuánto es el monto para, o si lo tenés presente, para que no resulte un incentivo? Porque cada peso podría ser un aporte para ese estudiante forzado de un sector medio bajo que está pretendiendo formarse. Ahí el tema, ¿sabes cuál es? Que A el ver. monto viene cayendo hace un montón. O sea, es el programa que tiene más discontinuidad en montos y beneficiarios. Lo instauró Cristina en el 14, 15, llega Macri y baja muchísimo el monto y la inversión. Después llega Alberto y repone de vuelta la cantidad de beneficiarios, pero con un beneficio muy bajo. Y de vuelta con Milei se recortan beneficiarios y beneficios. O sea que es un programa que ha tenido muchas discontinuidades desde su creación en 2014 y por eso también eso seguramente tenga que ver con el problema de la Claro. política. ¿Y las edades, el piso y el techo de las edades que abarca el plan, el programa? El piso es 16 y el techo, si no me equivoco, no me acuerdo si es 24 o 25 años. Ahora, ¿hay algo de lógica en la reducción del gasto social en esos rubros que vos decís de jóvenes, adultos, sobre todo en la medida en que la pobreza afecta especialmente a los niños y a los adolescentes en una escala mucho más contundente que en las otras edades? Bueno, es muy importante tu pregunta. Eso lo dividiría en dos. A ver, A ver, la, el énfasis en los niños va totalmente, tiene mucha lógica porque la pobreza infantil es la más alta de todas las edades, ¿no? Aún hoy con claro. la baja reciente, 1 de cada 2 niños vive en la pobreza. Entonces, mm, invertir más en AUH, más en alimentar, es muy bueno para bajar la pobreza, pero sobre todo la indigencia, ¿no? Porque esos programas en realidad pegan más en la indigencia que en la pobreza porque van a los, a los deciles de más abajo, digamos, ¿no? Claro. Lo de jóvenes, a ver, hay que decir que el progresar no es una política contra la pobreza. Vuelvo a la palabra que vos usaste inicialmente, integración social. Es una Ujú. política no tanto para sacar a los jóvenes de la pobreza, sino para que estudien. Si bien tiene un efecto sobre la pobreza, hay estudios del CEDAS, de Gasparini, Albina y la INGE que muestran que tiene algún impacto en pobreza, es menor, ¿no? Entonces ahí el tema es que se está descuidando un tema muy importante que es educación e inserción laboral de jóvenes. Y ahí estamos muy atrás en la región, ¿no? Ahora vamos a volver a la región. Andrés, desde Capital Humano hubo una política muy decidida contra las organizaciones sociales que intermediaban en el gasto social Sí. de las familias más vulnerables. Y eso es considerado un logro del gobierno. La sociedad además ha reconocido eso, ¿no? El regreso del orden en la calle, el fin de los piquetes y una especie de extorsión que muchas, no todas, pero muchas organizaciones sociales y dirigentes sociales ejercían sobre los recursos del Estado. El hecho de haber desmantelado ese andamiaje es un hecho positivo desde la política social. Mira, tiene partes positivas y partes negativas. Eh, en lo positivo, yo creo que primero el potenciar que en realidad es el último programa de una serie de
planes sociales que tenían como contraprestación el empleo a nivel territorial, que empiezan con Menem, con el plan Trabajar del 96, son todos más o menos parecidos. Esos programas fracasaron, ¿no? Eso creo que no hay dudas de que fracasaron, creo que hay coincidencia que no lograron el objetivo de lograr la empleabilidad de las personas en sectores vulnerables. O sea que ahí había un problema en términos de que el objetivo no estaba cumpliendo, y además la intermediación yo creo que generaba problemas de lo que se llama en política social inequidad horizontal. O sea que vos tenías para potenciar dos adultos igual de vulnerables, y al final lo que determinaba si se accedía o no era si esa persona era cercana al movimiento social o al intendente del territorio, ¿no? Que eso con la AUH no te pasa, ¿no? Porque con la AUH, si vos cumplís ciertos requisitos, en este caso tenés hijos, sos informal, todos entran, no importa tu afiliación organizativa. O sea que en ese sentido había dos problemas. Ahora, entonces, primer punto, el potenciar había que cambiarlo. Ahora bien, también desmantelarlo sin hacer nada te genera dos problemas muy importantes. Primero, tejido comunitario. Pensá que el potenciar 2/3 lo cobraban mujeres. Y esas mujeres en gran medida trabajaban ¿dónde? En comedores comunitarios. Comedores comunitarios muy necesarios, porque, no solo porque dan alimentos, sino porque alimentan un tejido comunitario en un momento muy terrible en los barrios populares donde el narco está avanzando sobre los barrios, está avanzando de forma muy fuerte. Te vuelvo al estudio que te cité sobre jóvenes, que encuentra que el 50% de los jóvenes de barrios populares encuestados tiene un conocido que trabaja directamente en el negocio de la droga. Entonces, es Cuando el altísimo. Estado, cuando lo está, en esos sectores vulnerables, cuando el Estado no está, el narcoestado lo reemplaza. Exactamente. Y además son jóvenes que están muy aislados. O sea, son jóvenes que viven en barrios donde el narco está avanzando y que en general viven muy recluidos en su casa, que no salen de la casa por los peligros que implica transitar Claro. por los barrios. Entonces, número uno, se desmontó un tejido que cumplía un rol importante. Tal vez el potenciar no era la herramienta, pero ese tejido es relevante y cualquiera que haya visitado barrios populares lo entiende. Y segundo, dejamos de tener una política de subsidio para los jóvenes. Eh, entonces el Estado se retiró completamente del sector jóvenes, porque A, licuó el progresar y B, sacó el potencial. Entonces le sacaste toda oportunidad de tener un apoyo para estudiar o tener algo, algún subsidio para sobrevivir eh, eh, materialmente. Entonces, si vos no dejás Desde, nada ahí, sí. Andrés, ¿cuánto de la efectividad de ese tejido social depende de una buena supervisión y una buena auditoría constante por parte de la burocracia estatal, técnica especializada? Porque uno de los cuestionamientos es que esos fondos se usaban de manera clientelar y no había una lógica de eficiencia y eficacia desplegada en el territorio. ¿Cómo lo ves vos a eso? Y tocas un tema central de la política social que no tiene respuestas fáciles. Yo te diría, todo lo que se pueda hacer directamente, que se pueda transferir directamente a las personas, hagámoslo. Claro. AUH, que va directo a la persona, muy bueno. Si podemos también a las personas transferirle plata para que coman directamente en sus casas, mejor. Ahora, hay una serie de actividades que vos necesitas tener presencia en el territorio. Comedores comunitarios, que también muchas veces funcionan de guarderías, de centros para apoyo escolar. Eso requiere alguna supervisión de alguien. Y ahí está el tema difícil, ¿no? Porque ahí o son los movimientos o son los municipios. Eh, y ahí es muy difícil pensar un sistema que sea como 100% perfecto. Lo que sí me parece es que, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en 3 de febrero en donde el municipio le da una tarjeta a las jefas de comedores para que esas jefas puedan comprar su propia comida, ¿no? Y que no dependan de ningún movimiento del intendente. Y después a fin de mes rinden los gastos. Cáritas tiene el mismo sistema. Eso me parece que, por ejemplo, es una idea interesante para implementar. Entonces, Te que iba los a preguntar, sí, sí, te iba a perdón. preguntar, Andrés, porque el debate sobre los comedores abarcó el año pasado cuando Milei llega al poder y el Ministerio de Capital Humano empieza a mostrar su impronta. Al día de hoy,
cuán vigente está esa red de comedores y qué organizaciones se han hecho cargos de ponerlos en acción. ¿Cuánto pesan las iglesias evangélicas o la iglesia católica? Porque mencionabas a Cáritas recién. Sí, la cantidad de comedores en el territorio, hay dos tipos de comedores, ¿no? Uno son los comedores escolares, que dependen, por ejemplo, en Buenos Aires de la provincia, y tenés los comedores comunitarios. Hablando de esos, que son los que están en los barrios, no, la cantidad de comedores que cerró es impresionante. ¿Tenés alguna estadística o algún No, número? porque nunca hubo, hay un registro nacional de comedores que es el RENACOM, pero las cifras no son confiables. Pero lo que sí sabemos de dialogar, yo dialogo permanentemente con dirigentes de movimientos sociales e intendentes, es que básicamente lo que ellos muestran o dicen es que la cantidad de comederos bajó muchísimo, sobre todo porque la ayuda de nación era muy alta. Por ejemplo, no sé, en algún municipio del conurbano, el 60% del financiamiento de comedores venía de nación, es un montón. Eso se cortó. Entonces lo que están haciendo los municipios es pidiendo algo de plata a las provincias y tratando de usar algo de plata propia para sostener lo que tienen, pero básicamente bajaron mucho. ¿Y la intermediación cambió de las organizaciones sociales a las organizaciones de distintos credos religiosos? Mira, las iglesias siempre estuvieron, ¿no? Lo que sí está pasando es que en realidad los comedores de los municipios empiezan a tener más relevancia, ¿no? Porque al final son los únicos que tienen recursos estables para proveer esas comercios. O sea que en el territorio estamos viendo un rebalance de poder a favor de los intendentes y en contra de los municipios. Andrés, quiero pasar a uno de los casos contraintuitivos, ¿no? La experiencia kirchnerista en relación a la inflación, a la pobreza, genera en la Argentina mucha insatisfacción, mucha frustración, ¿no? Una centroizquierda que planteaba la justicia social en el centro de su ideario, termina generando muchísimas deudas sociales. Y el gobierno sostiene las políticas de los zurdos no funcionan. Ahora, si cruzamos el charco y vamos hacia Uruguay, ahí hay una experiencia de una política socialdemócrata que con una macroeconomía estable y vos llamás capitalismo vibrante, genera además los resultados de política social más envidiables. ¿Podrías describir cómo fue ese proceso en Uruguay? Bueno, Uruguay, para empezar, ya tenía una tradición de ser un pionero de la política social. Pensá que la primera pensión no contributiva la crea el presidente Valle en la segunda, en 1913. Entonces, estamos hablando de un país que fue siempre muy pionero en política social y que tiene dentro de América Latina el índice de desigualdad, o sea, el Gini, más bajo de la región históricamente. O sea, ya venía con una plataforma muy alta de igualdad. Claro. Pero con el Frente Amplio, la verdad que la expansión de la política social fue extraordinaria. Para empezar... ¿Entre qué años es esto, Andrés? Entre 2005, que Tabaré Vázquez llega al poder, luego sucedido por Mujica, luego vuelve Tabaré, o sea, en estos 15 años hubo 15 años ininterrumpidos de gobierno de la izquierda, en donde, a contramano de lo que pasó en la Argentina, se pudo conciliar crecimiento económico muy sostenido. Uruguay junto con Bolivia, los dos países que más crecieron en la región durante ese periodo, con una expansión fuertísima de la política social. Estamos hablando de que se incorporaron no sé, al sistema de seguro de salud 2 millones de personas nuevas, muchos informales, que se expandieron una nueva AUH que se llama Asignación Familiar Plan Equidad. Estamos hablando de un proceso de aumento del salario real altísimo, de la mano de un gran empoderamiento de los sindicatos. El salario real crece casi 60% en términos reales durante el Frente Amplio, y hasta que crearon un sistema totalmente novedoso y pionero para América Latina, que es lo que se llama el sistema de cuidados. Un sistema de cuidadores para asistir a las familias que tienen dependientes con problemas de movilidad o autonomía, como pueden ser adultos mayores o niños. Política que empodera mucho a las mujeres, ¿no? Porque les permite salir al mercado de trabajo. Estamos hablando, ahora, para resumirlo, una pequeña Suecia en América Latina. Interesante. Ahora, detallabas los programas sociales. ¿Cuáles son los resultados? ¿Con qué pobreza se encuentra, con qué porcentaje de pobreza se encuentra el Frente Amplio cuando llega en 2005, ¿no? Es cuando... Correcto.
Sí, con cuánta básicamente, pobreza o cuánta desigualdad se encuentra y cómo sale del sí. poder, con qué resultados. Bien, en términos de pobreza, el Frente Amplio llega a una pobreza del 32,5% y para el año 2018 ya la había bajado al 8%. Estamos hablando de un cambio extraordinario. ¿Por qué? Porque combinan las dos cosas que bajan la pobreza, que es la política social y el crecimiento, volviendo a tu pregunta inicial. Claro. Y con Y es interesante, inflación, sí, sí. sí, por favor. No, con una inflación quizás un poco más alta de la que la región, pero muchísimo más baja que la Argentina. Y dentro de esa macroeconomía estable y pujanza económica con crecimiento, ¿de cuánto fue la inversión extranjera? ¿Hubo un rechazo a esas políticas sociales? ¿Hubo un temor por parte de la inversión extranjera en relación a un gobierno socialdemócrata como el del Frente Amplio? No, todo lo contrario. El Frente Amplio justamente tuvo como desafío mostrar que era un gobierno que podía hacer, además de pro igualdad, pro crecimiento, y lo que hizo una combinación de mucho impuesto a las ganancias, que es lo más progresista, pero baja muy fuerte los impuestos patrimoniales, que son los que más afectan la inversión. Y para que te des una idea, en la época del Frente Amplio, la inversión extranjera directa, ¿no? La que viene de otros países, no la financiera, sino la que se hunde en el país, ¿no? La que aporta, la que invierte en el Sí, país a largo plazo, pasa del 2,7% del PBI en el 97 a el 5%, o sea, se duplica ya en el 2008, ¿no? Y eso lo vemos en un montón de ejemplos, por ejemplo, Bosnia, ¿no? Que la veíamos del claro, otro lado. Nosotros nos claro. perdimos un montón de Bosnias que podrían estar de este lado del río, pero por muchas razones que ya sabemos no están. Andrés, la experiencia de la calle Pou, ¿por qué la dejas afuera? O sea, te concentrás en esa experiencia política del Frente Amplio y su impacto tan positivo en los dos frentes, el macro y el social. Ah, Estos años de la calle Pou, de Luis Lacalle Pou, ¿cómo se comporta en relación a eso? muy interesante, ¿no? Porque uno mientras más estudia la política uruguaya, más se deprime como argentino. Porque la calle Pou realmente ha sido un presidente que ha tenido mucha continuidad en la política. Primero, Uruguay ha seguido creciendo, la calle Pou ha mantenido, o sea, mantuvo lo que era bueno de la política social, mantuvo las asignaciones familiares, el salario real no bajó con la calle Pou, estuvo siempre en diálogo con los sindicatos. Cuando en la pandemia hubo que ajustar, los sindicatos se acordaron con el gobierno ajustar y después recuperaron el salario real. O sea, la calle Pou terminó con el mismo salario real que dejó el Frente Amplio y además hizo una reforma previsional muy interesante que habría que mirarla como modelo para la Argentina. Hace poco estuve en Uruguay justamente estudiándola, que es una reforma que era, digamos, necesaria para Uruguay, pero bastante moderada y que tuvo bastante consenso social. Tanto es así que fue un referéndum en la última elección presidencial, y esa reforma por demanda de la gente se mantuvo. Muy interesante, ¿no? Porque es un viraje de la centroizquierda hacia la centroderecha que mantiene estas políticas de Estado. Si cruzamos ya no el charco, sino la cordillera de los Andes y vamos a Chile, ese es un caso contraintuitivo del neoliberalismo de los Chicago Boys, que logra reducir la pobreza significativamente e inclusive los niveles de desigualdad que suelen ser un poquito más altos en Chile, sin dudas comparados con Uruguay. ¿Cuáles son las claves para entender ese proceso? Bien, hay Chile, hay que leerlo para mí, entender cómo fue evolucionando desde el 90, que es cuando Pinochet se va y entra la concertación, y cómo va cambiando la red de protección social hasta, digamos, Bachelet o Piñera. Y si bien empieza con un modelo muy neoliberal, muy de Estado mínimo, ¿no? de solo planes sociales para los de muy abajo, eh, eso se expandió un montón, ¿no? O sea, hoy el Chile que tenemos de políticas sociales es bastante diferente. O sea, por ejemplo, no sé, Bachelet expandió una pensión no contributiva que alcanza el 50% más pobre de la población, o sea, la mitad. Y esa pensión es muy buena, te diría mucho mejor que las moratorias en Argentina, porque tiene una lógica mucho más de reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque es una pensión que mientras más pobre sos, más cobras, y a medida que menos pobre sos, menos cobras hasta que llegás a cierto nivel. A propósito, es lo mismo que hizo la calle Pou en Uruguay. La educación cambió mucho.
Hoy la educación en Chile, con las últimas reformas de Bachelet, pasamos de una educación que era enteramente privada e inaccesible a un cambio de tal magnitud que hoy el 80% de los jóvenes chilenos tienen la educación universitaria totalmente subsidiada por el Estado. Ujú. Entonces, Andrés, sí, eso estuvo acompañado también de enorme estabilidad macroeconómica en el mismo sentido que Uruguay se lo propuso, ¿no? totalmente. Vos pensás que Chile, si querés otro caso para deprimirse es Chile, porque Chile en el año 90, 94, tenía un PBI per cápita mucho más chico que el de Argentina, ¿no? O sea, Chile en los 70, Argentina era como la referencia, ¿no? El faro a donde mirarse, donde los chilenos viajaban de turismo. Hoy Chile pasó, en términos de PIB per cápita, a Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina se estancó, ¿no? En Argentina, como sabemos, desde el año 2011 casi nada crece, ¿no? Ni la economía, ni el empleo formal. Última pregunta, Andrés, el contraste entre esas experiencias de países vecinos que comparten una historia relativamente parecida y un Ujú. proceso coetáneo al de la Argentina, es decir, en el mismo periodo en que Argentina tiene tantos problemas, resuelven deudas históricas. ¿Por qué pensás que el kirchnerismo, con la autopercepción de progresismo, con la justicia, la retórica de la justicia social en el centro de la escena, no logró torcer ese rumbo y al contrario, generó más deudas que soluciones? Bueno, yo creo que es una pregunta difícil, pero importante la que haces. Yo creo que tiene que ver un poco, para mí, con el contexto de gran debilidad inicial con el que llega Kirchner al poder. Yo creo que Kirchner, acuérdate que Kirchner llega sin partido, ¿no? O sea, llega Sí. confrontando con Menem, con Rodríguez Sá, y medio que empieza a hacer mucha política social y mucho gasto para construirse una base de apoyo. Entonces, yo creo que parte del pecado original se explica porque el presidente llega con condiciones de mucha debilidad que hacen que inicialmente haya mucho gasto. Ahora bien, también hay una culpa ahí, porque en el 2005 Kirchner le gana a Dualde, y ese era el momento, 2016 era el momento de empezar a bajar el gasto, ¿no? Tenías todo el poder político, y ahí Kirchner redobla la apuesta, ¿no? Entonces, y eso yo creo que va a un Un problema uso, más grave. Sí, estás perdón. hablando de un uso político del gasto social, en definitiva. Sí, a ver, yo creo que, a ver, casi todos los gobiernos cuando hacen política social tienen la ecuación política en la cabeza, ¿no? En eso no podemos ser ingenuos. Cuando Lula hizo Bolsa Familia también está pensando en cómo llegar a esos pobres informales del Nordeste que estaban dominados por las redes clientelares de la centro-derecha. O sea, eso siempre está en todos los países. Yo creo que el tema del kirchnerismo, para mí, esto es una opinión muy personal, que es que como fue un movimiento de personas, ¿no? De líderes sin partido, sin estructura, yo creo que eso hizo que el kirchnerismo como que priorice mucho la expansión de la política social a corto plazo, sin pensar tanto en largo plazo y en cómo eso podía impactar en el partido. Ujú. En Y cambio, no hay también, y no hay también un error de análisis, de un error económico, es decir, una falla en la concepción macroeconómica del kirchnerismo que retroalimenta el clientelismo por el lado de la política social sin dar las soluciones que dieron Chile o Uruguay, esa estabilidad macroeconómica con crecimiento. totalmente, porque yo creo que ahí, vos fíjate que en el Frente Amplio o en la concertación en Chile, siempre tenías como dos alas, ¿no? Un ala que quería gastar más, ¿no? Que es un ministerio de desarrollo social manejados por los comunistas en Uruguay, Ujú. dentro del Frente Amplio, pero tenías a los moderados que siempre manejaban el Ministerio de Economía. Entonces, Claro. el juego dentro de la izquierda era contrabalancear esos dos poderes. En el kirchnerismo no hubo eso, eso se terminó cuando Kirchner echó a la baña en el 2005. Ujú. Ahí se acabó el contrapeso y sin contrapeso, bueno, tu incentivo, si solo queda lógica política, tu incentivo siempre es a gastar más sin tener en cuenta el perjuicio que tiene eso en términos de gasto, inflación y finalmente en pobreza. Muy interesante, Andrés, realmente todo este análisis y esta cantidad de información sobre las políticas sociales en Argentina y en América Latina y ver cuáles son las trabas de una Argentina que se ha quedado atrás en ese tema. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta. No, a vos, Luciana, por el espacio. Muchas gracias. Gracias a todos.